peques, ¿cómo están el día de hoy? Me da mucho gusto verlos de nuevo. Y bueno, fíjense bien, en esta ocasión, como ya vieron aquí tengo el mapa de la semana pasada, vamos a continuar con la lección del primer viaje misionero de Pablo. Y esta lección se titula Pablo es apedreado. Y está basada en Hechos 13, del 13 al 52 y el capítulo 14, del 1 al 28. Vamos a orar para empezar. Iniciamos con la lección, ¿les parece bien? Bendito y amoroso Padre, gracias por este tiempo, Señor, por permitirnos servirte de esta manera. Señor, permite que nuestros corazones y los de los peques estén receptivos para que podamos aprender acerca de tus propósitos, Señor, y cómo obras tú en la vida de las personas. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, fíjense bien. Justo empieza esta lección después de que están ellos aquí en Pafos, ¿se acuerdan? Están ahí, se convierte el procónsul y dice que toman un barco y se van hacia Pergue. Bueno, cuando están en ese barco y llegan a Pergue, dice que ahí Juan Marcos se separa de ellos. La Biblia no dice por qué motivo se separa de ellos, pero él se va desde Pergue hasta Jerusalén y regresa ya a su casa. Y dice que tanto Pablo como Bernabé caminan más de 100 kilómetros, pasando por muchas sendas serpenteantes y por cerros en donde habitaban la peor especie de ladrones, había muchos peligros. Y fíjense, el apóstol Pablo hace referencia a esto en 2 Corintios 11:26. Dice, anduvimos en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles. Entonces ellos andan ahí 150 kilómetros, que ahora son muchos, y llegan a esta ciudad que se llama Antioquía de Pisidia. Y dice que estando ahí llegan a una sinagoga muy grande, donde había líderes judíos, como pueden ver en la imagen, y dice que la lección, el relato de Hechos, que él les empieza a platicar acerca de cómo había sido el pueblo elegido probablemente para que ellos pudieran entender el porqué de su conversión y por qué es que él creía que realmente ese era el Mesías, ¿verdad? Les habla desde Abraham, les dice que lo había elegido y le había dado una promesa, que incluso les habla de que ellos habían vivido en Egipto y habían sido esclavos, pero que Él los había liberado. Y aunque habían viajado por 40 años por su incredulidad, Él les dio la tierra prometida. Que después les dio 400 años de jueces que sirvieron a ellos y los ayudaron con las leyes. Que después le pidieron un rey y les dio al rey Saúl y después al rey David. Y que mediante David vino la descendencia y que de ahí nació Jesús. Y que Juan el Bautista, al que todos conocían, había hablado acerca de que Jesús vendría y que Cristo vino, murió y resucitó. Y que saben que resucitó porque se les apareció durante 40 días a los discípulos, incluso a él mismo, ¿verdad? Cuando se convierte, ¿se acuerdan que lo vimos las semanas pasadas? Y bueno, ese evangelio que Cristo les vino a enseñar es el que ahora Él les está enseñando. Fíjense lo que les dice en el capítulo 13, versículos 37 al 39, hablándoles de Cristo, les dice, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, él es justificado y justifica todo aquel que en él cree. Entonces, él les está hablando y les está recordando que Dios le había dado a Moisés leyes, ¿verdad? Muchas leyes y que ellos no podían cumplir, que era imposible cumplirlas. Pero que Cristo había venido a quitar esa ley para ahora morir por nuestros pecados y darnos la gracia. Y que lo único que tenían que hacer era reconocer que Cristo era el Mesías, arrepentirse de sus pecados y seguirlo. Entonces, bueno, todos le creen y empiezan a seguirlo muchas personas. Y dice que a la siguiente semana se vuelven a juntar en la sinagoga y que hay tanta gente que los líderes religiosos, como se ve en la imagen, están enojados y empiezan a decir mentiras y a blasfemar y a decir que lo que ellos les fueron a enseñar es mentira. Pero fíjense lo que les contesta Pablo en el capítulo mismo 13 del versículo
del 44 en adelante. Fíjense lo que les dice a estos líderes religiosos que están blasfemando. Les dice: a vosotros la verdad era necesario que se les hablase primero a los judíos acerca de la palabra de Dios, mas puesto que la están desechando y no se juzgan dignos de la vida eterna, he aquí nos vamos a volver a los gentiles. Y les recuerdo lo que le había dicho Ananías a Pablo, que a él le había puesto para luz de los gentiles, a fin de que sean para salvación y hasta lo último de la tierra. Entonces dice que los gentiles se pusieron muy contentos, pero los líderes religiosos los persiguieron y ellos tuvieron que huir a otra ciudad. Y es así como llegan a Iconio. Aquí está Iconio. Llegando a Iconio dice que también muchas personas se convierten, pero a la final vuelven a creer que están mintiendo y salen otra vez perseguidos y huyen a Listra. Y es en Listra donde sucede lo que les voy a platicar, que es el título de la lección, donde dice que estaban Pablo y Bernabé predicando a los gentiles, ¿verdad? Porque ahora ya no nada más iban a ir a las sinagogas a predicar el evangelio, sino que también a toda la gente que estaba así afuera, y a ellos se les iba a dar la oportunidad también de convertirse, como aparece en la imagen, ¿verdad? Orar por ellos porque se habían convertido. Bueno, es que estando ahí había una persona que no podía caminar y que lo estaba escuchando con mucha atención. Y que entonces Pablo puede ver su atención y que entonces ve que está creyendo en el evangelio y le dice que se levante, pero esta persona era coja de nacimiento, así que cuando se levanta se pone muy feliz y todos se sorprenden porque sabían que desde que este personaje había nacido no podía caminar, era cojo y ahora estaba caminando bien. Entonces dice que los paganos de Listra se sorprenden tanto por esto que empiezan a decir que ellos eran dioses que habían sido bajados del cielo para visitarlos. Y dice que como adoraban muchos dioses falsos y sus ideas eran idolátricos, entonces a Bernabé le empiezan a decir Júpiter y a Pablo le empiezan a decir Mercurio. Que entonces Pablo se molesta y les quiere decir, no, nosotros no somos dioses, nosotros venimos a hablarles del Salvador. Y que en su desesperación los dos se rasgan los vestidos, porque esa era una costumbre antes, y que entonces les empiezan a decir que no fue así, que él les van a predicar a un Dios que creó todas las cosas. Y fíjense lo que les dicen en Hechos, el capítulo 14, versículos 16 y 17. Les dicen, en las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Pero dice que diciendo estas cosas, ellos no dejaron de ofrecerles sacrificio y les llevaron flores y animales para ofrecerles sacrificio, como se puede ver en la imagen. Entonces, a pesar de que él les dice que no, que pueden ver a ese Dios real, no como los de ellos, un Dios real que les dio la lluvia y los alimentó durante tanto tiempo, pues ellos no creen. Entonces el relato dice que llegan unos judíos que venían de la iglesia de Antioquía y que persuaden a las multitudes de que ellos no eran dioses y que lo que les están enseñando no es correcto. Así que ¿saben qué es lo que hacen? Y esto nos muestra lo inestables que eran, ¿verdad? No sabían en qué creer porque no tenían a Dios en su corazón. Entonces los persiguen y dice que apedrean a Pablo, como se ve en la imagen. Qué cosa tan terrible, ¿no? ¿Verdad? Le avientan piedras y dice que él pues lo apedrean y lo hieren tanto que creen que está muerto y van y lo tiran a las afueras de la ciudad. Entonces dice que los nuevos creyentes se van con él a recogerlo y que están muy tristes porque creen que está muerto. Y que entonces de repente él abre los ojos y se levanta y vuelve de nuevo a la ciudad donde lo habían apedreado. Y de ahí se va hasta esta esquina que es Derbe. ¿Se imaginan la impresión de ellos de creerlo muerto porque estaba completamente sangrado y herido y ver que se levanta? Saben también que es muy admirable
que él no solamente se queda en Derbe y sigue predicando el evangelio a pesar de estar herido, sino que él dice que regresa a Listra, a Iconio, a Antioquía y a Perge, que eran todas las ciudades en las que él ya había predicado el evangelio y en donde lo habían perseguido, ¿verdad? O sea, hasta donde lo vieran ahí lo iban a matar. Sin embargo, ¿saben a qué va? Fíjense lo que nos dice el versículo 22 del capítulo 14 de Hechos, que es a lo que él va. Dice: y confirmando los ánimos de los discípulos que se habían convertido ahí, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y entonces constituyeron ancianos, como se ven en las imágenes, en cada iglesia, oran y ayunan por ellos y los encomiendan al Señor en oración y se van de ahí. Fíjense bien, algo importante que les menciona. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que si a Cristo no lo quisieron, a nosotros tampoco. Y que ellos, porque probablemente lo estaban viendo herido, acababa de ser apedreado y no creo que no había doctores tan buenos como para que sanara tan rápido sus heridas, ¿verdad?, o pomadas como ahora. Entonces, les está diciendo que probablemente ellos les pase lo mismo, pero que tienen que fortalecer su fe. Y así es como termina esta lección, peques. La conclusión y la aplicación para esta lección, fíjense bien. Primero es que nosotros no debemos fiarnos de lo que otros nos dicen, como las personas del mundo, ¿verdad? Que van y vienen en opiniones que les dice una persona u otros, o incluso ahora todo buscamos en el internet, ¿verdad?, las respuestas, y no todo lo que está ahí es cierto. Y que Satanás, que es nuestro enemigo, busca engañar a todos los que no creen en Dios para que precisamente no se conviertan al cristianismo. Pero nosotros como cristianos debemos ir a la palabra de Dios, porque sabemos que aquí está lo bueno, lo santo y lo verdadero, y ahí podemos saber la voluntad de Dios para las personas, para el mundo y para nuestras propias vidas. Otra cosa, otra aplicación, es que nos fijemos en la fe de este hombre cojo. Aún no había sido obrado ningún milagro en su cuerpo. Sin embargo, él ya creía en la palabra de Dios y puso su fe en Jesucristo, en el Salvador. Pero no solamente la fe de este cojo, ¿verdad?, sino la increíble fe que tenía Pablo. Como a pesar de que había sido perseguido y herido y tenía que padecer mucho, él decidió servir al Señor. ¿Cómo nos sirve esto a nosotros, peques? Bueno, debemos de tener la fe como la que tuvieron estos discípulos, ¿verdad?, y creerle al Señor. A veces tenemos algunas peticiones en oración al Señor que Él puede responder o no, porque probable esas oraciones que nosotros hacemos no van conforme a la voluntad del Señor. O puede que sí vayan conforme a la voluntad del Señor, pero Él no la responde. ¿Saben por qué no la responde? Porque Él está ejercitando nuestra fe. Así como van las personas al gimnasio a levantar pesas para ejercitar su músculo y ser poderosos, también el esperar en el Señor en oración ayuda a que se ejercite nuestra fe y tengamos una fe grande como la de estos discípulos y como la de estos misioneros. Así es que, peques, confiemos en el Señor, en que Él va a obrar a su tiempo y que a su tiempo esas oraciones serán contestadas conforme a su voluntad. Mientras tanto, ejercitemos nuestra fe y creámosle al Señor. Lección hermosa otra vez, ¿verdad? Me gustaría orar para terminar y me despido de ustedes. Bendito Padre, queremos agradecerte, Señor, por este tiempo y por estas lecciones en las que tú nos muestras, Señor, el ejemplo de otros discípulos, padres y seguidores tuyos que decidieron servirte y obedecerte a pesar de muchas tribulaciones. Permite que nuestra fe sea ejercitada de esa manera para poder servirte y también que seamos dóciles y cedamos nuestra voluntad a ti, Señor, para que tú hagas de nuestras vidas lo que tienes planeado hacer. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, peques, espero que hayamos aprendido mucho de la lección de hoy. Me dio mucho gusto verles y como siempre les mando besos y abrazos. ¡Hasta luego!